tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno. Es domingo, son 8 de la noche. Ha sido para nosotros este día un día muy ajetreado, día de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Tuvimos aquí en la congregación, pues a la iglesia, compartiendo, gozándonos, comiendo juntos. Hicimos asado. Qué glorioso es Dios que fomenta hasta este tipo de cosas en su iglesia. No de balde dice la Biblia que partían el pan juntos. Eso quiere decir que comían, no nada más que leían la palabra. Porque siempre en la convivencia hay un vínculo que se estrecha cada vez que compartes con tus hermanos de la fe. Porque finalmente ellos son nuestra familia eterna. Y el que podamos de una vez irnos acostumbrando es grande y glorioso. Mi nombre es Israel Chapa y esto es Biblia a Profundidad. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masad Olam. Muy bienvenido. With all your heart, with all your might, thou shalt love the Lord. Bueno, hoy en este programa hemos tocado de todo, normalmente tanto temas muy profundos que es necesario explicar con varias citas por la revelación que lleva, simbolismos, inclusive profecía. Hemos hablado del cielo, del infierno, hemos hablado del alma, hemos hablado de... hace 8 días hablábamos, por ejemplo, también de Satanás, ¿verdad? En el sentido de que estábamos tratando de entender que era un querubín. Entonces, hoy tocamos más tierra, por así decirlo. Hoy tocamos un tema más cotidiano. Hoy nos hicieron una pregunta ya hace algún tiempo, la teníamos programada para poder desarrollarla antes, pero finalmente fue hasta hoy que pudimos pues abordarla. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca del orgullo? Repito, ¿qué dice la Biblia acerca del orgullo? Fíjate que hay que entender primero a qué orgullo se refiere, porque algo que no hicieron al hacerme esta pregunta es precisamente a qué tipo de orgullo se refiere. Déjate explico por qué. Existe una diferencia entre la clase de orgullo que Dios odia. Por ejemplo, el libro del Proverbios, capítulo 8, verso 13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está hablando Dios. Entonces aquí vemos que pues aparece soberbia, aparece arrogancia, que son pues más o menos sinónimos de orgullo. Ese es el tipo de orgullo que Dios odia. Porque también hay otro tipo, o de hecho 2 tipos que quiero mencionarte. El primero, el orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien hecho. Gálatas 6, verso 4 dice: así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, pues cuando tenemos orgullo, ¿verdad? Porque hicimos algo muy bien. Y existe un tercer tipo de orgullo, que es el que expresamos por algún logro de alguien a quien amamos. En el sentido de los papás, pues el ver que nuestros hijos se superan, el ver que están echándole ganas, que logran metas, pues es un sentido de orgullo también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 4 dice: mucho atrevimiento tengo para con ustedes, mucho me glorío de ustedes, o me enorgullezco de ustedes, para decirlo coloquialmente. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Él está diciendo aquí el apóstol Pablo que le da gozo, que le da orgullo el cómo las personas a las que él ha enseñado, a las que él les presentó el evangelio y han creído en Jesús, son capaces de comportarse de una manera que en él provoque orgullo, aún en medio de los problemas. Este recuerdo al apóstol le produce orgullo. Entonces ahí está, 3 tipos de orgullo:
El orgullo que Dios aborrece, que tiene más que ver con la soberbia, con la arrogancia, el orgullo que sentimos acerca de algo que hicimos bien hecho porque nos costó esfuerzo, porque nos costó trabajo, y es un motivo para sentirse orgulloso, en otro sentido de palabra, y en uno más, ¿verdad? Cuando estamos orgullosos de un logro que hace alguien a quien amamos. El Salmo 10, verso 4, explica que los orgullosos, y ya quedamos que estamos hablando de los soberbios, de los arrogantes, estos orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están muy lejos de Dios. Dice, ¿verdad? Ahí, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Él dice, por ejemplo, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual, su incapacidad de venir a Dios por ellos mismos. Si no fuera porque Dios nos otorga su gracia, sabrían que no se podrían acercar a Él. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios, o aún peor, que Dios debe de aceptarlos como son porque ellos merecen ser aceptados. A través de toda la Biblia, a través de toda la Escritura, se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Proverbios 16, del 18 al 19, nos dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Recuerda que Satanás fue echado del cielo por su orgullo. ¿Te acuerdas de esta cita de Isaías 14? Si no, léela. Isaías 14, versos de 12 al 15. Él tuvo la egoísta audacia de intentar reemplazar a Dios. Imagínate, él quería ser el legítimo gobernante del universo. Ay, me acordé de alguien que decía que era el legítimo presidente. Satanás y no otra cosa. Sin embargo, Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios, no les espera más que desastre. Dice Isaías 14, verso 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré Babilonia, el nombre, el remanente, al hijo y al nieto, dice el Señor. A veces me preguntan que por qué Dios de repente no la toma nada más contra la persona infractora, sino que se extiende. Yo te pregunto a ti, ¿normalmente no le heredamos nuestros complejos, nuestras manías a nuestros hijos? Ahí tienes tu respuesta. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesús como su Salvador. El rehusar admitir el pecado y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna ha sido una piedra de tropiezo para la gente soberbia. No debemos gloriarnos de nosotros mismos. Si queremos gloriarnos, entonces debemos de proclamar las glorias de Dios. Lo que decimos de nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de nosotros lo que verdaderamente importa, lo que hace la diferencia, como dice la segunda carta a los Corintios 10:18. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? Es una muy buena pregunta. El orgullo es darnos crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es, en esencia, una autoadoración. Las personas orgullosas tienen un problema que se llama egolatría, pero a nivel espiritual son personas que se están autoadorando. Cualquier cosa, amado, que logremos en este mundo no es posible si Dios no nos hubiera capacitado y sostenido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas
como si no lo hubieras hecho. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Eso es por lo que le damos la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Así es que, amado, si te comportas con orgullo, que no sea un orgullo pertinente y positivo, que provenga del esfuerzo que hiciste para lograr un buen trabajo. Si tu orgullo, si tu arrogancia, si tu soberbia no procede de los logros de un ser querido al cual amas y te da pues este gusto, este gozo porque pueda salir adelante e irse superando. Si el orgullo que procede de ti es el que sientes por soberbia, por arrogancia, porque te gusta oír el sonido de tu propia voz, porque te gusta que la gente te alabe, porque te gusta sentirte superior, o por cualquier otro tono de cosas de esta índole, pues amado, tienes que cambiar tu actitud, porque ese es el orgullo que Dios rechaza. No te confundas. Si un ser tan poderoso como Lucero, al cual llamamos Satanás o adversario, fue destituido, derrocado y expulsado de su estado de gracia, ¿tú crees que tú y yo tenemos mejor suerte? Tengamos cuidado, amados, seamos humildes. Como dice Pablo, me parece que es en la carta a los Filipenses, no tengo la cita lista, pero no nos tomemos en cuenta en el ser mayores que los demás. Más bien dice, aunque lo fuéramos, tomémonos a nosotros mismos como inferiores a ellos, para que en nuestro espíritu no haya contaminación de arrogancia, de sobreexaltación o de soberbia. Yo espero que este tema, aunque ha sido corto, te bendiga. No hay mucho que ahondar al respecto. Tiene que ver con una actitud más que con indagar y escudriñar. Es claro el mensaje y, como dice la propia Escritura, es un espejo en el cual al reflejarnos podemos ver nuestras fallas. Y te dejo la pregunta para que tú te la respondas. ¿Eres orgulloso? ¿Y qué tipo de orgullo tienes? Que el Señor te bendiga. Shalom. Oh Adonai.